Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Espero que ustedes estén ahí con papel y lápiz porque vamos a hablar sobre cuál es la iglesia verdadera. Resulta que muchas personas hacen esa pregunta. Alguna vez visité una familia y me llamó mucho la atención el interrogante de un llamado cristiano. Él me ha dicho: pastor, ¿cuál es la iglesia verdadera? Y comenzó a enumerarme. Los católicos dicen que son la iglesia verdadera. Los adventistas dicen que son la iglesia verdadera. Los mormones dicen que son la iglesia verdadera. Todos dicen que son la iglesia verdadera. Y aquí, pues decimos que es la iglesia verdadera. Uno no sabe ni a quién creer. Me llamó mucho la atención porque este presunto cristiano asistía a la iglesia por más de 15 años. O sea, 15 años perdidos. Tuve la oportunidad de estar en una conferencia en la Universidad Tadeo Lozano, donde el tema era 10 diferencias que existieran entre la religión católica y lo que la iglesia nuestra profesa. Todo surge en razón a que en ese gran número de diferentes iglesias o religiones, la gente se pregunta ¿cuál es la iglesia verdadera? Y a mí me llama la atención lo que Salomón decía en el capítulo 14, el verso 12 del libro de Proverbios. Él decía: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. En el caso de una vida que tiene cuya finalidad ir al cielo mismo, es muy importante que las personas establezcan las diferencias y no se dejen llevar por la razón social con la cual aparecen las comunidades cristianas ante el Ministerio del Interior, sino que las personas se ajusten realmente a lo que Dios enseña en su palabra. En los días del profeta Jeremías, encontramos que el pueblo en pos de Dios había tomado diversidad de caminos que los habían ajustado conforme a su manera de pensar y de ver la vida, de vivirla en el momento, lugar, circunstancia. Y por eso Dios un día les dijo: paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús habló acerca de algunas cosas que deben de cobrar mucho valor hoy para todas las personas que tienen la oportunidad de escuchar este programa. Si usted mira bien, entonces vamos a descubrir cosas como: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy el buen pastor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y otra vez les dijo: solo hay 2 caminos, uno ancho y uno angosto, dejando ver con ello que todos los sistemas religiosos del mundo van a terminar en 2 ríos. Uno que nace en el corazón de Dios y el otro que nace en lo más profundo del pensamiento del mal, mostrándole a las personas posibles alternativas acordes a sus demandas. Y es ahí donde se tienen que establecer las diferencias
de las cuales queremos hablar. Primero, vamos a pensar de que una de las razones por las cuales hay tantas religiones o iglesias es precisamente por la diversidad de escuelas de pensamientos que le dan una interpretación acorde a lo que ellos creen que es la verdad. Estaba leyendo un importante prólogo, es que se dice, al comenzar una Biblia, encontré un prólogo escrito por un teólogo, por ejemplo, acerca de Dios y del hombre. Y había un interrogante que me llamó mucho la atención. ¿Creó Dios al hombre o el hombre creó a Dios? Y desde ahí, este teólogo hace una propuesta, digo yo, interesante, no por lo que pueda influir en el beneficio de la vida de fe, sino más bien por lo que puede influir de manera negativa en el credo del cristiano. Y por eso es que a mí me parece que es muy interesante. Yo tuve la oportunidad de estudiar filosofía de las religiones, donde uno pues entra en ese inmenso océano de diferentes corrientes de pensamiento y que dentro de un cristianismo, yo que digo, que no vaya a lastimar a nadie, barato, se puede inclusive censurar el que las personas entren a conocer todos aquellos campos porque a causa de la mala formación y de la desinformación puedan llegar a ser confundidos. Pero para lo que muchos era motivo de confusión, para mí se convirtió en una razón superior para creer en lo que creo y predicar lo que predico. Pues al final uno llega a la conclusión que no hay un Dios como el nuestro y que realmente nuestra iglesia tiene una doctrina muy sana. Amén, hermano Carlos. Bueno, y es importante también a la luz de, pues, de la actualidad, ¿no? De donde tantos movimientos religiosos, bueno, que no son de algún modo tan fuertes en el número de personas que lo conforman, sino que han surgido como una especie de nuevas formas de ofrecer culto a Dios a partir de una serie de divisiones que ocurren al interior de organizaciones religiosas, si se me permite decirlo así, lo que ha hecho que en la actualidad pululen. Daba un dato, la... Ministerio del Interior, en Colombia. No, la representante a la Cámara que incluyó dentro del proyecto de reforma tributaria el cobrar impuestos a las iglesias, que en promedio al día se solicitan permisos ante el Ministerio del Interior por 90 personas jurídicas para aperturar iglesias por día, según el cálculo que ella emite. Entonces sí es, yo creo que importante poder dar luces con base en la palabra de Dios que le permita a la persona tener claridad acerca de a qué organización se va a suscribir, también si se me permite de algún modo el término, es decir, en qué va a creer y a dónde va a ir, porque es que la gente a veces cree que todos los caminos conducen a Roma. Eso es otro rollo también, y entonces no es tanto, básicamente hay unos que, ¿cuál es la verdad? Y a otros que les parece que todo es la verdad y que todo conduce al mismo punto y que es el mismo Dios y que es la misma forma de adoración, pero bueno, entender que no es así. Y otros piensan que no tiene sentido. Es muy interesante la discusión. Y pues de eso queremos hablar acá. Entonces, vamos a comenzar como por ir mirando escuelas. ¿Qué de las escuelas es donde nace el pensamiento que luego se hace práctica y que motiva a un individuo a matricularse con algún sistema
que de alguna manera llene sus expectativas en razón a su vida de fe. Porque desafortunadamente las personas queremos hacer que la religión se ajuste a mi deseo, a mi manera de ver, creer, pensar, vivir. Entonces ahí entra a jugar un papel muy importante en la escuela. Y hay una escuela que es dogmática, por ejemplo. Y en esa escuela dogmática caben un sinnúmero de comunidades que utilizan el nombre de Cristo para captar miembros y fortalecer sus grupos, hacerse llamar cristianos, aunque su forma de expresión de la fe deje mucho que desear en la práctica, ¿no? Entonces ahí encontramos movimientos como el catolicismo, como el mormonismo, como el calvinismo, el luteranismo, un sinnúmero de comunidades como los rusellistas y un número muy importante. Y cuando hablo de esa escuela me refiero a aquellos que ponen por encima de la palabra el concepto del pensamiento de dicha escuela. Entonces, para hacerlo más simple, todos tienen la Biblia. Todos saben leer San Marcos 16:15. Es más, hasta lo recitan. Todos saben leer Hechos 2:38. Todos saben leer, o han leído, o han escuchado Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 19, Gálatas capítulo 3, Romanos capítulo 6, donde se hace alusión acerca del punto de partida del cristianismo, que es el bautismo. Porque ese es el punto de partida. Si usted va a la iglesia católica normal, pues ellos dicen que el niño hay que bautizarlo. Y por eso bautizan los niños. Y le colocan unos presuntos padrinos para que estos se hagan responsables de inculcarle los valores de su religión a aquel en el desarrollo de su vida, en ausencia de sus padres. La escuela tomasista, a diferencia de este pensamiento católico generalizado, en su dogma plantean que el niño se debe de bautizar para recibir las bendiciones de los padres, de la manera que la descendencia de Abraham, a través de la circuncisión, alcance a los hijos. Es bien interesante. Y resulta que leen la Biblia y la Biblia dice todo lo contrario. Ellos practican el bautismo como punto de partida de fe, pero lo hacen de una manera que dogmática, no como dice la Escritura. Por eso estaba diciendo al principio que cuando las personas ponen por encima el dogma y hacen a un lado la palabra, les sucede exactamente lo que le pasó al pueblo israelita, que pusieron por encima las tradiciones, el dogma, que se inventaron en el ejercicio de su presunta fe en el único Dios, a la verdadera esencia de lo que en sí enseñaba la ley. Por eso en San Marcos capítulo 7, verso 6 en lo adelante, Jesús dice que bien profetizó de ellos el profeta Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honran, enseñando como doctrinas, ¿qué? El dogma, mandamientos de hombres. Entonces aquí viene, y quiero compartirle esta experiencia y compartirla con todos. Algún día
estaba yo dando enseñanza en el Instituto Bíblico y ha venido una comisión de una universidad muy prestigiosa en Bogotá para que vaya uno de los docentes del Instituto Bíblico a su universidad y plantee 10 diferencias entre católicos y pentecostales de nuestra fe. Hago esa aclaración porque dentro del ramo llamado pentecostales hay muchas corrientes, entre ellas algunas que son de carácter satánico, porque piensan en, ¿qué te digo yo? Profundizan en pensamientos que van hasta el ocultismo, por ejemplo, cosa que la iglesia nuestra no participa ni comparte. Y allí se plantearon diferencias como, por ejemplo, ¿por qué los pastores se casan? Era uno de los interrogantes. ¿Qué hacían ellos o que Claro, usted planteaba? Que yo planteaba ante los interrogantes de ellos. Yo expuse a grandes rasgos 10 diferencias, ¿sí? Entre ellas, el bautismo para los adultos, ¿en qué nombre? ¿Por qué los pastores se casan? ¿Por qué no adoramos a María? ¿Por qué no participamos de la Eucaristía como ellos la plantean? ¿Por qué no creemos en el purgatorio? 10. Terminada la ponencia, entonces se abre el debate. Entonces vienen las preguntas. Y recuerdo que ahí estaba Monseñor. Y me llamaba mucho la atención la reacción de él frente a la explicación que yo pues planteaba desde la Biblia. Entonces él se paraba de su sitio y decía, no, pero es que vea, yo tomaba la Biblia católica y le decía, ¿esta es la que ustedes predican? ¿Sí o no? Sí. Y le decía, bueno, no le voy a decir lo que yo digo, le voy a decir lo que la Biblia dice. Es necesario que si alguno anhela ser obispo, debe de ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no codicioso de ganancias deshonesta, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Lo digo yo, lo dice la Biblia. Ah, pues que la Biblia. Entonces yo no estoy atacando a la persona, simplemente estoy diciendo lo que la Biblia que ustedes dicen que predica, dice. Y esto lo hacía para mostrarles la diferencia que hay entre esas dos escuelas. Porque nosotros venimos de una escuela de la libre interpretación. Ellos vienen de una escuela dogmática. Hay que creer como dice su líder. Las directrices de ellos vienen de su autoridad suprema que está en Roma. Pero en el campo nuestro es diferente. Aquí nadie está llamado ni obligado a creer, como dice, por ejemplo, el presidente. Él es un hombre de Dios, es nombrado por la asamblea de pastores, pero los cristianos, desde el pastor hasta el más humilde creyente, tiene acceso a la palabra y cree como dice la palabra. Y ahí es donde se marca la diferencia entre el dogma y la libre interpretación, pues ya está escrito. Todas las escrituras son divinamente inspiradas por Dios, útiles para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Y ninguna de las escrituras es de interpretación privada. Entonces, eso es lo que va a ser la diferencia entre el dogma y la libre interpretación a la cual dentro de nuestra comunidad tienen acceso todos los cristianos. Amén. Y en ese campo del dogma, entonces si miramos solamente desde allí, de aquella comunidad que se llama católica y que es muy numerosa, hay unos abismos impresionantes. La Biblia dice que el ministro debe ser casado, ellos dicen que tiene que ser soltero. La Biblia dice que el bautismo es para el perdón de los pecados. Ellos en su dogma dicen que es para quitar el pecado original o transmitirle la bendición de los padres
a los hijos. La Biblia dice que solo hay dos lugares, cielo y infierno. Ellos dicen que hay cielo, infierno y purgatorio, y en el reciente pasado había otro que llamaban el limbo, que era para los que se morían. Pero todavía existe, ¿no? Pues desde el punto de vista... Bueno, no, esto lo sacan de contexto y dirán, Darwin, digo que existe el limbo. O sea, es decir, existe como creencia en ellos todavía la existencia sobre del todo limbo. en las generaciones antiguas, es decir, en los que están acorde a mi edad y que no son convertidos. No, pero todavía conozco de Muchachos. cerca, claro que lo creen a partir del hecho de que deben bautizar a los niños, porque si no, en van el al caso limbo. que ellos fallezcan, van al limbo. Pero mire que el Papa que está ahora dice que eso no existe. ¿Ya? O sea, ahí se va cayendo el castillo del dogma. ¿Cómo será que ya ha dicho que hay que cambiar la Biblia? Porque la Biblia es un libro desactualizado, dijo el Papa de Roma. Y como si fuera poco, en una de sus conferencias me llamó mucho la atención, no sé cuánto la habrán visto. Saca un librito, le pregunta a quienes están allí, ¿saben qué es este librito? Esto es el Nuevo Testamento donde está escrito el fracaso de Dios. Ah, sí, ese es un... No sé si ustedes lo habrán visto. Sí, ese video fue Entonces, muy... Claro. Entonces, muestra lo que es el dogma. Que el dogma no permite que la gente pueda acceder a una fe basada en por lo menos tres aspectos. La creación, ¿sí? La vivencia y efecto, causa-efecto, que creo que son tres buenos, grandes pilares como para que una persona pueda afianzar su fe en el único y verdadero Dios. Bueno, se me acaba de ocurrir hacer una aclaración, ¿no? No sé si No, claro, más, pero en, es que la idea en aquí temas es de... enriquecer. Pero tiene que ver no con el tema, sino con otro aspecto. Con lo de las críticas que se generan a partir de lo que se dice en la radio. No se están haciendo críticas a los individuos en particular, porque los individuos son dignos de respeto y eso es. Pero las creencias o las ideas sí son todas susceptibles de crítica. Claro. Y lo que se hace acá es alrededor de las ideas, en este conjunto de ideas, pues las doctrinas, ¿no? El conjunto de creencias que tiene uno con otros, esas sí son susceptibles de críticas y se hacen señalamientos directamente sobre estas a partir de la verdad bíblica que se contrapone a ese conjunto de creencias que los individuos tienen. Pero ellos dignos de todo el respeto. Pero claro, es que aquí la idea no es lastimar, sino más bien informar. ¿Por qué nosotros creemos lo que creemos? Sí, claro. Y estamos hablando de las diferentes corrientes, que unas son dogmáticas, que en el caso nuestro es de libre interpretación. ¿Me hice entender? Claro que sí. Algo así. Una corriente, una escuela dogmática hace que las personas piensen, crean y profesen acorde al pensamiento central del líder que dirige. Ellos tienen un dogma. En el campo nuestro, nosotros no nos dejamos guiar por el dogma, sino por lo que Dios dice en su palabra. Eso. Entonces, lo que estamos haciendo es comparando las diferencias que hay. ¿Que en esos movimientos hay gente piadosa? Claro que la hay. Y inclusive más piadosa que muchos llamados cristianos. Porque eso también hay que aceptar. De muchos que se autodenominan. Exacto. Pablo habló de ellos. Muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y se lo escribe a un pastor. Porque dentro del momento que se da, cuando Pablo escribe la carta, hay cualquier cantidad de presuntos cristianos que examinaban la información cristocéntrica y apostólica, pero que su práctica de fe disentía de la esencia de lo que es el evangelio. Hay un libro que tiene un título particular, solo que se llama El cristiano ateo. Aquel que tiene un conocimiento amplio acerca de la existencia de Dios, pero vive como si Dios no existiera. Claro, hay dos ateos. Uno que es confesante, es decir, dice, yo no creo en Dios.
Y hay otro que es ateo porque dice que cree en Dios, pero con sus hechos lo niega. ¿Está claro eso? Amén. Entonces, mire todo lo que va pasando acá. Entonces, la idea con esto es no lastimar, sino más bien tratar de informar para que las personas establezcan las diferencias, hagan un análisis y a lo mejor digan, venga, por aquí no es el camino. Así es. ¿Está claro? Mi padre fue sacerdote católico. Mi abuelo me llevaron a la sala donde guardaban todas las vestiduras sagradas con las cuales mi padre hizo liturgia. Y ellos pues desheredaron a mi padre solo porque había dejado de ser un religioso para volverse un cristiano. Uno se pone a ver pues hasta dónde llega el fenómeno, pero me llama la atención que lo que no hizo la religión con mi padre, lo hizo Dios con el Evangelio. Le cambió su vida y lo ubicó en el lugar que debía de estar. Entonces aquí la idea es esa, que nos sentemos, que analicemos, que comparemos lo que nos enseñan las diferentes religiones o iglesias con lo que Dios enseña en su palabra. ¿Está claro? Entonces vamos por partes. ¿Qué enseñan las religiones? Que nadie puede tener una práctica diferente a cómo la concibe su líder. Tienen inclusive su manual. Nadie puede interpretar las escrituras de una manera diferente a como las interpreta el Papa de Roma, por ejemplo. Nadie puede interpretar las escrituras a diferencia de cómo la interpreta el líder rusellista de turno. Me refiero a los testigos de Jehová. Nadie puede interpretar las escrituras diferente a cómo las interpreta la señora Elena de White, por ejemplo, que se tuvo en sus revelaciones el gran conflicto de los siglos. ¿Sí? Nadie puede interpretar las escrituras diferente a cómo lo piensan los señores que hablan del evangelio que le faltó a la Biblia, que es el libro de Mormón. Entonces la gente hace a un lado la Biblia para creer como dice el libro de Mormón. Hacen a un lado la Biblia para creer lo que piensa el líder de los testigos de Jehová o el líder del movimiento del séptimo día o el líder del movimiento católico. Entonces, esa es la razón por la cual hay tantas iglesias. Y ahí es donde surge el interrogante. ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Qué es lo que hacemos acá? Buscar que usted, teniendo esa información, compare si realmente lo que ellos dicen es acorde a lo que Dios dice. Entonces, la Biblia dice que hay un solo Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Venga, pero aquí me enseñan que son tres y que para cada día hay una deidad diferente. Si usted encuentra esa diferencia y ve que riñe con lo que la Biblia dice, usted tendrá que establecer que una cosa es el dogma y otra cosa es lo que Dios dice. La Biblia dice que el hombre es salvo por gracia. No por obras. No por obras. Pero usted pertenece a una comunidad que le dice haga obras para que se salve. Entonces usted tiene que establecer la diferencia, porque Dios dice que es salvo por gracia y aclara, y no por obras. Y a usted le enseña que son las obras lo que lo salva. Pues automáticamente le dice a usted que eso es un dogma, no lo que Dios enseña. La Biblia dice que el hombre se salva vivo. La religión le dice que después de muerto pagan para sacarlo de un lugar de tormento. Si tú comparas esa tesis con lo que la Biblia dice, hay una contradicción. Entonces, tienes que aprender a establecer ¿qué? La diferencia de lo que es un dogma a lo que Dios enseña. ¿Por qué hago tanto énfasis en lo que Dios enseña? Porque está escrito, el que cree en mí, como dice la Escritura.
Entonces yo puedo tener un pensamiento muy lúcido y además muy bien intencionado, posiblemente bonachón, pero eso no es igual a que sea la verdad. Es interesante que las personas vuelvan a la palabra de Dios, que es la que hace posible que la mente se abra, que el telón de la tradición se corra y que la persona pueda tener un encuentro personal con Dios a través de la palabra. Entonces a mí me parece que es muy interesante lo que hoy tratamos aquí, porque de ello depende su eternidad. Es que no se trata de cualquier cosa, pastor. Es la eternidad. Por eso el grado de responsabilidad Claro. que tiene quien enseña la verdad bíblica, ¿no? Claro. Y mire que usted plantea algo interesante, ¿no? El hecho de que creer como dice la Escritura. Hay quienes creen que solo basta con creer Por ejemplo. y creer solo en la existencia de Dios. Pero si no se cree como está establecido en la palabra de Dios, es equivalente a no creer. Claro. A no creer como Dios dice. Sí, porque si no se está creyendo como la palabra de Dios dice, pues hay no nada. tiene ningún sentido creer, Y no hay porque no eternidad. genera ningún tipo de cambio en su forma de vida y en consecuencia no asegura el plan de Dios, que es la salvación de su alma y el tener una vida eterna. Exactamente. Y escuchándolo hablar, viene a mi mente una cantidad de pensamientos que vale la pena que los analicemos. Y es aprender que en las Sagradas Escrituras el hombre va a encontrar todo lo que necesita para su salvación. O sea, religiones sin proyecto eterno no funcionan. Y hubo una discusión muy interesante en el pasado sobre dos tesis relacionadas a lo que es ese proyecto eterno, que era la escuela luterana y la escuela tomasista. La escuela luterana enseñaba solo fe. Para ser salvo solo se necesita fe. La escuela tomasista decía: fe sin conocimiento es ignorancia. Que es precisamente lo que usted estaba diciendo ahora. No se trata de creer por creer sin saber qué se cree, ni el por qué se cree, sin conocimiento de lo que se cree. Porque todos los seres humanos creen. Aquí hay es que aprender a entender no solo ese pensamiento, que además es práctico, el de la escuela tomasista, sino que tiene asidero en lo que Pablo dice. La fe viene por El oír. oír. ¿El oír qué? La palabra. O sea que si no hay conocimiento de la palabra, no hay fe. Sí, o sea, la fe en sí misma no tiene ningún funciona. tipo de poder, una fe direccionada en un Dios, Claro. que en este caso es conocido a través de la palabra de Dios, es lo que permite que esa capacidad de creer que tiene el hombre sea bien direccionada. ¿Direccionada qué? A un Dios verdadero. Eso. Porque hay gente que cree en un supuesto Dios, pero que no encaja con la descripción de la Biblia de lo que es Dios. Y en consecuencia se ve en la práctica de vida. Y que en este asunto de salvación, de proyecto eterno, no se puede tener fe sin la práctica. Que es donde se genera la confusión de... ¿Con Santiago? Exactamente, porque hay unos que piensan que la Biblia se contradice, porque Santiago dice que la fe sin obras es muerta, pero él no está diciendo haga obras para tener fe, él lo que está diciendo es exprese su fe a través de las obras. O sea, la fe en el Dios que creemos nos debe de llevar a dar frutos, resultados, obras. Yo hago obras no para alcanzar salvación y tener fe, sino más bien porque soy salvo, y una expresión de esa salvación, que es por fe, pues viene a Sí, través ¿no? de las obras. Ahí como en las matemáticas, el orden de los factores sí altera el producto. Es decir, primero va la fe y en consecuencia de la fe, como la capacidad de creer bien direccionada a través de la palabra de Dios, que me hace creer en un Dios
como dice la Escritura, con base en la Escritura, pues me conduce básicamente a que mis obras son en consecuencia de eso que creo. Pero no son las obras las que me conducen a ser lo que yo soy, son una consecuencia de lo que yo soy. O sea, no se obra para tener fe. Se obra porque es son como la expresión, consecuencia, el resultado, la consecuencia de la fe. De la fe. Y mire, hermano Carlos, entonces usted haciendo eso, entonces uno lo que debiese hacer era tener como en el derecho un sistema, o en la moral un sistema de medidas, que en el caso de la creencia en Dios y en el ámbito del cristianismo es la palabra de Dios. Uno debiera contraponer ese dogma contra lo que dice la Biblia. Y si no encaja, entonces descartar ese dogma y decir, esto no es verdad, tengo que conducirme por otro lado. Hagamos un mapita aquí. Allá vamos a tratar de ayudar. Vamos a colocar aquí a la mano derecha un hojita en blanco. Y a la mano izquierda otro hojita en blanco. Entonces aquí a la izquierda colocamos dogmas y a la derecha colocamos lo que dice la Escritura. Lo que dice la Escritura. Entonces leemos aquí en la derecha. El bautismo es para el perdón de los pecados. El dogma dice, el bautismo es para ponerle nombre o para transmitirle la bendición de los padres a los hijos. Entonces, los confrontas y ves de que el dogma es totalmente diferente a lo que la Biblia dice. Colócale una X. ¿Me hago entender? Sí, vaya descartando. Vaya descartando. Por aquí no es. Aquí a la derecha encontramos un texto de la Biblia que dice, salvos por gracia y no por obras. Aquí en el dogma dice, haga obras para que se salve. Confróntelo y colócale ¿qué? Una X. ¿Está claro? Aquí leemos que solo hay cielo e infierno en la hojita de la derecha, ¿verdad? Que es la palabra. Y aquí en el dogma leemos ¿qué? No, pues que se me fue la palabra. Cielo, infierno, purgatorio, limbo. Eso. Entonces encontramos acá que la Biblia dice que solo hay dos lugares, cielo e infierno. Y aquí encontramos de que hay una cantidad de salidas, además dolorosas, porque me parece como muy injusto y yo no estaría de acuerdo con esa, pues, si mi Dios fuera así, yo no estaría de acuerdo con ese Dios, que me mete a un lugar de tormento para tratar de resolver mi problema y que está condicionado al pago, y que si un tercero no paga, yo sigo ahí en las mismas. Terrible, ¿no? El Dios mío es diferente. Él llevó todos mis pecados, y por su llaga todos fuimos curados. Entonces, cuando yo comparo el dogma que me dice de cielo, infierno, purgatorio, limbo y otras cosas más, y Dios me dice que hay cielo e infierno, entonces yo voy a colocarle la X aquí, al dogma. ¿Sí? La Biblia dice que el hombre se salva aquí. Que más vale perro vivo que león muerto. Eso es lo que dice aquí. Mientras hay vida, es que hay claro. esperanza. Pero aquí me dice que no, que después de muerto me salvan. Me salvan otros. Claro, otros. Y eso sí pagan. Porque si no pagan no hay salvación. Terrible. Por eso yo siempre he creído el Dios de los pentecostales es demasiadamente bueno. Comparado a los otros. No hay un Dios como nuestro Dios. Entonces aquí la idea es que usted compare lo que se cree aquí dentro del dogma y lo que se cree aquí acorde a la palabra de Dios. Y en ese orden de ideas usted podrá llegar a una interesante conclusión. ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Cómo comenzar a pertenecer a esa iglesia verdadera? O que cree en la verdad, no que la iglesia como tal sea verdadera, sino que sus postulados sean los reales, los establecidos por Dios. Recuerda ayer mientras almorzábamos qué noticia daban del Concilio Vaticano II, sí, señor. ¿no? Y de los cambios alrededor del lenguaje en el que estaba escrita la Biblia y la manera como hacían la misa. Y hasta hoy. Y el acceso a esta, y cómo hubo gran molestia dentro del pueblo católico de la época por esos cambios.
¿A qué quiero llegar con esto? Y esto no es un acto de creidez, pero de veras, si alguien con un corazón sincero, humilde, se acerca a estudiar la palabra de Dios y tiene como la capacidad de ir haciendo esa comparación, esa lista de chequeo, de seguro que cuando contrapone una verdad desde la creencia, desde el dogma que ha sido transmitido, que ha sido en algunas ocasiones hasta heredado, porque hay quienes pertenecen a una creencia no por una decisión personal, sino porque lo heredaron de sus padres y se adhirieron a una organización. La verdad bíblica devela, quita, guía, ilumina y es capaz de permitirle al individuo saber si en el lugar donde está y lo que está creyendo es el lugar adecuado o está en la vivienda. Algo así. Y yo aquí tengo el libro de los Hechos, que es un libro de corte histórico, devela muchos aspectos que le permiten a uno decir, bueno, pero esto no se parece a lo que... La religión me enseña. Y puede permitirse uno tomar una decisión, pero a veces para las personas es difícil desligarse de una tradición por el temor a algunos aspectos. Pero la verdad bíblica es clara, y yo le quiero decir otra cosa, si se me permite. Claro. Hay verdades que son ineludibles, entre esas la historia. La historia hecha de elementos que den fiabilidad. De hecho, y solo con elementos históricos uno podría echar abajo muchas de las creencias que se tienen alrededor de la religión tradicional, porque su actuar ha sido completamente contrario. Pero por encima de eso, la verdad de la palabra de Dios es contundente y es capaz de quitar una creencia, un dogma, y contraponer una verdad de Dios que debiera quitar del lugar que ocupa en mi vida ese dogma y poner la palabra de Dios como la guía, como la luz que indique cuál es el camino que yo debo seguir. Hay una enseñanza muy bonita en San Juan 7. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. La gente se había reunido en torno a una fe. La fiesta que estaban haciendo allí era en torno a una fe que tiene el pueblo israelita. Y celebraban la fiesta ¿de qué? De los tabernáculos. Era una fiesta en honor a Dios. Pero Jesús descubre que está cargada ¿de qué? De tradición. Que han hecho a un lado ¿qué? La esencia. Que se han metido más con la tradición y el dogma que con lo que él dejó plasmado en el Antiguo Testamento. Y ante esa situación él les dice, venga, no crean así, crean como dice la Escritura. Lo dice Jesús. Y si ustedes pueden creer como dice la Escritura, en consecuencia, entonces no van a tener sed. Porque desde su interior correrán ríos de agua viva. Que era la ausencia que tenían ahí. La gente tenía sed. No habían mitigado la sed. Un homenaje a Dios. Una fiesta en torno a una obra milagrosa de Dios en el desierto. Debería de traer a ellos estímulos espirituales que se convirtieran en un refrigerio para el alma. Pero al contrario, la sed era mayor. Entonces aparece Jesús para decirles, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, no tendrán necesidad de hacer todo este cuento. La mayor fiesta, la más interesante, el verdadero tabernáculo de Dios en la tierra, no es esa tienda que usted se ha levantado. Soy yo. Y a creer a Jesús, como dice la Escritura, es tener la mejor fiesta. Es poder encontrar la satisfacción de mitigar la sed del alma. Que Jesús es claro en el capítulo 4, ¿no? Cuando le dice a la samaritana, Juan 4:24. claro, mujer, el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le doy, jamás tendrá sed. Porque va a ser en él una fuente que salta para vida eterna. Entonces aquí, el objeto de este espacio es que las personas comprendan que más allá de que hayan muchas religiones,
muchas creencias, es interesante que hagas un análisis y descubras si lo que tú profesas, si ajusta a lo que Dios enseña o es acorde al pensamiento de un sistema que es dogmático. La Biblia dice que el hombre es salvo por la fe en la obra hecha por Cristo Jesús en el Calvario a favor nuestro. Los dogmáticos dicen que son salvos por guardar el día sábado. ¿Cómo le parece? Venga, ¿y qué va a pasar cuando Dios le llame a cuenta? No, yo le digo que guarde el sábado. Eso es el dogma. Pero la Biblia dice es que somos salvos por la fe en Jesús. Textualmente dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Y explica el por qué. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Entonces ahí es donde el lector, el peregrino que tiene diseñado un proyecto eterno, debe de saber cuál es la verdadera fuente por medio de la que pueda nutrir su alma de tal forma que le garantice vida eterna. Y en la medida que vaya a la fuente que es Dios a través de su palabra, el dogma no volverá a causar efectos negativos y podrá sentirse satisfecho consigo mismo diciendo estoy en la iglesia verdadera. La iglesia verdadera no es porque se llame Iglesia Pentecostal Unida, porque también hay que aclarar eso. Que eso es un nombre. Esa es la razón social, ese es el nombre de la persona jurídica del Estado, Ministerio del Interior. Voy a buscar los antecedentes de esta persona que se llama Iglesia Pentecostal Unida. Entonces la buscan con el número 1032. Ah, sí, es una organización sin ánimo de lucro, tiene un orden jerárquico, tiene unos reglamentos, unos estatutos. Saben quiénes somos. Como saben los antecedentes disciplinarios de Darwin o del pastor Carlos, claro que sí, cuando se van a buscar allá. Pero eso no es igual a que por el hecho de tener un rótulo sea. No, la iglesia verdadera es aquella que hace lo que Dios manda. O sea, ¿cómo me puedo sentir yo satisfecho en una iglesia en la cual me he hecho miembro cuando veo que en esa iglesia enseñan lo que Dios manda? Predican lo que la Biblia enseña. Cuando descubro que a diferencia de la tradición, la gente es convocada a creer como dicen las Sagradas Escrituras. Yo siempre he creído que para ser salvo no es tan complejo. Simplemente creer como está escrito. La Biblia dice que se arrepienta. Hágalo. La Biblia dice que deje de hacer lo malo. Hágalo. La Biblia dice que se bautiza en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Eso no necesita interpretación. Así está. Hágalo. La literalidad del texto, ¿no? Es que no requiere hacer un abordaje exhausto. No. Dice lo que debe hacer, ¿Y ya? En consecuencia hágalo. Hágalo. Dios no le pone vueltas a su salvación. La hizo tan simple que como usted no podía, Él fue y lo hizo. Si la gente alcanzara a entender el privilegio que tiene hoy, todo el mundo se arrodillaría y reconocería y confesaría que Jesucristo es el Señor. Y entonces la salvación se haría real en aquellas personas. Entonces recuerda, tú no eres salvo porque la iglesia se llame la puerta del cielo, o porque se llame los ojos de Dios, o porque se llame universal, o porque se diga que es la más antigua. Por eso no es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es aquella que hace lo que Dios enseña, siendo libre de todo prejuicio, de toda tradición, dándole prelación no a las opiniones humanas, sino a lo que está escrito. Entonces, cuando yo creo como dice la Escritura y en consecuencia obro como dice la Escritura, yo no tengo pierde.
No sé por qué la gente tiene que ir a investigar yo qué sé, el plano genético de Jesús. A ver, vamos a hacer una prueba con el carbono 14 a ver qué tipo de sangre era Jesús. No, no, no. Eso son especulaciones. La mejor manera de saber quién es Jesús es creyendo a Dios como dice la Escritura. Porque en la medida que usted le cree a Dios como dice la Escritura, hay efectos transformadores. Hay vivencias personales. Hay expresiones de Dios en mi vida que nada ni nadie las puede borrar ni negar. Entonces, ¿cómo hago yo para darme cuenta que estoy en la iglesia que profesa la verdad? Bueno, cuando veo que en la iglesia donde yo asisto se ajustan a lo que Dios enseña. Y hay un compendio, además, yo diría amplio pero comprimido. ¿Sí? Yo podría reducir Antiguo y Nuevo Testamento en un solo versículo, por ejemplo. Hebreos 1. ¿Cierto? Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, ahí está todo el Antiguo Testamento. Ahora nos habla por medio de Jesucristo. Ahí está el Nuevo Testamento. Entonces, cuando partes de ahí y lees lo que el Nuevo Testamento enseña y además lo vives, no tienes pierde. Vas seguro. Llegarás a puerto seguro. El llamado hoy entonces es a que compares si vives bajo una tradición, bajo un dogma, o si vives acorde a lo que la palabra de Dios enseña. El tiempo se fue, pastor. Pero dice usted algo interesantísimo y creo que es contundente, ¿no? El fin del conocimiento de la palabra de Dios no es el conocimiento en sí mismo, es el alcance de la salvación del alma. Por lo tanto, el conocimiento se tiene que volver relevante en nuestras vidas, porque hay gente que puede saber mucho. Claro. Pero si eso no se convierte en una realidad o en una verdad en su vida que lo conduzca al verdadero sentido de lo que Cristo vino a hacer aquí en la tierra, práctica. De nada tiene sentido el conocimiento que usted tenga, el aprendizaje que usted obtenga, porque si eso no genera cambios en su vida, de nada sirve, mejor fuera no conocerlo, ¿no? Imagínese que en el reciente pasado escuchábamos políticos hablando de la Biblia. ¿Pero de qué les sirve? Nada. Aquí hay que creer como dice la Escritura. Y ese creer me debe llevar a la práctica. Y esas prácticas deben de ser resultados. Por los frutos los conoceréis. Entonces, para que nadie crea que es que se exige más de lo que debe decirse, ¿no? La Biblia dice, eso es por sus frutos los conoceréis. El tiempo se nos fue, pastor. Pero mañana